Vamos a seguir viendo las características de la función. Hemos visto dominio y recorrido. Vamos a ver en este vídeo cómo calculamos la continuidad, la simetría y la periodicidad de una función. Vamos a estudiar pues la continuidad. La forma más fácil es ver si podemos dibujar la función de un solo trazo, sin levantar el bolígrafo del papel, efectivamente. Por lo tanto, diremos que esta función f de x es continua. Otra manera de saber si una función es continua es ver si la función está definida en un punto determinado y además tiene imagen en ese punto. Por ejemplo, en este caso podemos mirar para x igual a 7. Para x igual a 7 veremos que sí que tiene imagen este punto y ese punto vale 5. Ya podríamos decir que está definida en x igual a 7. Y también ver que las imágenes de los valores próximos tienden a ese 5, a ese número. Y efectivamente, si cogemos el 7,1, veremos que se aproxima a ese punto. Y si cogiéramos el 6,9, veríamos que también se aproxima al 5 la i. Bien, eso en cuanto a la continuidad. ¿Cuándo diremos que una función no es continua? Efectivamente, todos habréis pensado, pues cuando levantemos el bolígrafo, ¿vale?, del papel. En este caso lo levantamos para poder dibujar esta función, en el caso de la a. Pero vamos a ver cómo se analiza esto. Diremos que una función es discontinua cuando presenta un salto. Tanto en el caso a como en el b presentan un salto. Veremos que en el caso a el salto es un salto finito, porque aquí simplemente podríamos contar los dos cuadraditos que hay, desde un punto hasta el otro punto. Por eso el salto es finito. Y diremos que es discontinua en x igual a 2. Bien, vamos a estudiar el otro salto. El otro salto se refiere a esta parte de aquí. La función no está definida y su valor crece o decrece indefinidamente cuando nos acercamos a ese punto. En este caso es cuando nos acercamos al 2. Cuando nos acercamos al 2, en este caso la función tiende a más infinito. Y cuando me acerco al 2 por la derecha, esa función tiende a menos infinito. Por eso, en este caso diremos que es discontinua también en x igual a 2, pero de salto infinito. Infinito. Esta será de salto finito. Finito. Y el segundo caso, el b, se refiere a este parrafito de aquí. La función no está definida para el 2 porque bajamos y aquí nos encontramos con un circulito abierto, es decir, no tiene imagen. Y en este caso diremos que también es discontinua en x igual a 2 y en este caso se llama discontinuidad de tipo evitable, ¿vale? Ya hemos visto los tres tipos de discontinuidad que nos podemos encontrar. Seguimos con el estudio de la simetría de una función. Nos vamos a encontrar con dos tipos de simetría, la simetría par y la simetría impar. ¿Por qué se van a caracterizar? La simetría par porque la gráfica, que es esta de aquí, ¿vale?, la gráfica va a ser simétrica con respecto al eje de ordenadas. Si dobláramos el papel por aquí, veríamos que una rama de la gráfica va a coincidir exactamente con la otra. Y la impar la reconoceremos porque su gráfica es simétrica respecto del origen de ordenadas. Es decir, esto que está aquí se repite exactamente igual aquí. Bien, la otra manera de saber qué tipo de simetría tienen, si la tienen, porque pueden ser par, impar o no ser simétricas, sería con estas formulitas que tenemos aquí. Si es par, f de menos x va a ser igual a f de x. Y si es impar, f de menos x va a ser igual a menos f de x. Vamos a demostrar esta manera en este ejemplo. Yo aquí lo que tengo que calcular, me dan esta f de x y voy a calcular f de menos x. Es decir, donde está x,
donde está esa x pongo menos x. Luego va el menos 2, donde está la x pongo menos x al cuadrado. Y ahora calculo, menos elevado a par me da más, x a la cuarta menos 2, menos elevado a par da más, x al cuadrado. Y efectivamente veo que este resultado es exactamente igual que lo que tengo aquí. Por lo tanto, se cumple que f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, diré que mi función, esta función f de x, tiene simetría par. Vamos a ver esta otra función, que efectivamente vamos a demostrar que esta es impar. Entonces, por un lado, tengo que calcular f de menos x, que me quedará 2 por donde está x, pongo menos x, que en este caso está elevada al cubo, menos 5 por menos x. De tal manera que el resultado de esta me quedaría menos elevado impar, me va a dar menos, o sea, me va a quedar menos 2x al cubo, y aquí menos por menos me da más, 5x. Y ahora voy a calcular esta segunda parte, que es cambiarle de signo, es menos toda la función, es decir, menos f de x va a ser igual a menos cambio de signo a toda la función. Y esto me va a quedar igual a menos 2x al cubo más 5x. Efectivamente, este resultado es exactamente igual que este. Por lo tanto, se cumple esa condición. Y podremos decir que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función, f de x, es impar, de simetría impar. Por último, en este vídeo lo que vamos a ver es cuando una función es periódica. Se ve perfectamente en el dibujo. Decimos que una función es periódica cuando se repite cada cierto intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo en el que se repite es cada 5 y ese intervalo lo llamaremos periodo. ¿Qué es lo que nos facilita esto? Si sabemos lo que pasa en esta función los 5 primeros minutos, sabemos lo que pasaría en los 10 siguientes, en los 20, en los 15 o en el minuto que queramos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos litros hay cuando han pasado 14 minutos, o sea, lo que quiero calcular es f de 14, ¿qué es lo que haré? Divido 14 entre 5 y me queda 2 por 5, 10, al 14, 4. Es decir, sería la función de 4 más 5 por 2. Y esto sería igual a lo que sucede en el minuto 4. Y en el minuto 4 lo que nos dice la gráfica es que son 6 litros. Lo buscaríamos aquí en el minuto 4 y nos iríamos a los 6 litros. Y así podríamos hacerlo en cualquier minuto. De tal manera que podemos concluir la formulita que tenemos aquí. F de x más, en nuestro caso el periodo es 5, por n, por las vueltas que sean, será igual a f de x en el minuto preciso que teníamos en el margen de los primeros 5 minutos.